Bajo un cielo sin luna, el Caribe estalla en un silencio mortal. Un submarino estadounidense acecha bajo las olas, invisible, letal. En la superficie, el destructor venezolano Ave Sucre navega confiado, sin saber que en minutos su nombre se convertirá en historia. Un solo disparo, un torpedo Mk-48 y el mar se parte en fuego y acero. En Washington, calla. En Caracas, el rugido de la ira despierta. ¿Qué provocó este ataque? ¿Quién lo ordenó realmente? Lo que ocurre después cambiará el equilibrio del Caribe para siempre. La superficie del mar Caribe estaba quieta, como si presintiera el caos que se avecinaba en las profundidades. A 120 metros bajo las olas, el submarino de ataque rápido USS Colorado, de la clase Virginia de la Marina de los Estados Unidos, avanzaba en completo silencio. Su casco de titanio negro absorbía las señales del sonar enemigo, y su tripulación, compuesta por 130 marineros, trabajaba en una tensión que se podía cortar. Con un cuchillo, en la sala de control, el comandante Scott Delaney observaba los monitores con una calma que solo los veteranos de patrullas árticas podían mantener. Frente a él, el océano era una oscuridad densa, una frontera invisible donde comenzaba la soberanía venezolana. En la superficie, a 20 millas náuticas al sur de Curazao, navegaba el destructor Ave Sucre, orgullo de la Armada Bolivariana, equipado con radares de vigilancia aérea chinos y misiles antibuque de diseño ruso. El capitán Ramón Álvarez, al mando del Sucre, bebía café mirando el radar principal. Su oficial táctico le aseguraba que las aguas estaban despejadas, pero en el fondo del mar, un torpedo ya había sido armado. El USS Colorado no estaba solo. Desde el aire, un P-8 a Poseidón estadounidense proveniente de la base Roosevelt Roulls en Puerto Rico transmitía datos térmicos y acústicos directamente al submarino. Mediante el sistema Aegis remoto en tiempo real, los operadores estadounidenses rastreaban el movimiento de hélices, las frecuencias de propulsión y hasta las firmas magnéticas del acero venezolano. Todo coincidía con la huella del Sucre. El Mk-48 ADCAP MAD-7 Quas estaba alojado en el tubo de lanzamiento número 3. Listo. Su alcance de 50 kilómetros era más que suficiente. Delaney sabía que una sola orden cambiaría la estabilidad del Caribe, pero también sabía que Washington había autorizado el ataque, en una comunicación cifrada con la frase neutralizar la amenaza, no dejar evidencia. Mientras tanto, los observadores en Curazao, parte del ejército real de los Países Bajos, detectaban un incremento anómalo en las ondas de sonar en dirección sur. No podían confirmar la presencia de un submarino, pero el silencio digital del fondo marino era una señal en sí misma. En Bogotá, el Centro de Inteligencia Naval colombiano enviaba informes discretos a sus aliados estadounidenses, confirmando actividad electrónica venezolana cerca del canal de Aves Rig, una ruta donde el Sucre solía patrullar para mostrar soberanía. Todo indicaba que una confrontación era inevitable. En el Sucre, el capitán Álvarez recibía reportes sobre el aumento del tráfico civil hacia el norte. Los pescadores hablaban de ecos metálicos bajo el mar, pero el radar no mostraba nada. Son fantasmas del Caribe, bromeó uno de los marineros. Sin embargo, cuando los sistemas de sonar pasivos del Sucre captaron un sonido sordo y rítmico, el silencio se volvió inquietante. Álvarez ordenó reducir velocidad y girar 15° hacia el este. Si hay algo ahí. No queremos provocarlo, murmuró. Pero era demasiado tarde. A 7 millas al noroeste, el USS Colorado ya había marcado su posición final de disparo. La tensión dentro del submarino estadounidense se volvió eléctrica. Las luces rojas parpadearon suavemente mientras la tripulación esperaba la orden final. Objetivo verificado, anunció el oficial de armas. Delaney respiró hondo y susurró ejecutar. En ese instante, un rugido sordo llenó la cámara de torpedos. El Mk-48 fue expulsado a alta presión, su sistema de guía activándose de inmediato. En los primeros 3 segundos, el torpedo descendió a 40 metros de profundidad, encendiendo su motor y trazando una curva precisa hacia el sur. Nadie en el Sucre lo escuchó aún, pero el mar ya sabía lo que estaba a punto de pasar. En la superficie, la brisa tropical seguía oliendo a sal y gasoil, como si el mundo aún estuviera en paz. Pero bajo el agua, el Caribe había despertado. Esa noche, a las 23:42 horas, comenzó la secuencia de los 5 minutos que cambiarían la historia naval de la región. Un silencio de siglos se quebró en un instante y la frontera entre patrulla y guerra desapareció. El Ave Sucre, un destructor de 4,500 toneladas,
Avanzaba con ritmo estable sobre las aguas oscuras del Mar del Caribe Sur, iluminado apenas por la tenue luz de su propio radar. Para la Armada Bolivariana de Venezuela, aquella patrulla representaba una demostración de soberanía frente a las crecientes incursiones de inteligencia de Estados Unidos. En el puente de mando, el capitán de fragata Ramón Álvarez conversaba con su segundo al mando sobre las maniobras conjuntas que Venezuela planeaba realizar con Rusia en la bahía de San Román la semana siguiente. «Este mar es nuestro y debe saberse», dijo con un tono de orgullo. Su voz grave y pausada transmitía confianza a una tripulación joven, muchos de ellos recién salidos de la Academia Naval de Puerto Cabello. Ninguno sospechaba que bajo ellos un submarino estadounidense ya había fijado coordenadas precisas. En la sala de operaciones del Sucre, los monitores mostraban líneas limpias, sin anomalías. El oficial de sonar, Teniente Moreno, escuchaba con auriculares los sonidos del fondo, pero el sistema de detección ruso MGK-335 mostraba solo ruido blanco. «Nada inusual», informó. Álvarez asintió y ordenó mantener velocidad de crucero. En el comedor, algunos marineros cantaban suavemente mientras cenaban arroz con lentejas. Era una noche rutinaria, con la brisa entrando por las escotillas abiertas y el horizonte cubierto por estrellas. Desde el punto de vista táctico, el Sucre navegaba en modo de patrulla pasiva, con sistemas de guerra electrónica en stand-by. Los sensores infrarrojos estaban apagados para evitar ser detectados. Sin embargo, ese protocolo de sigilo también nos hacía ciegos ante una amenaza sumergida. A medida que el destructor cruzaba el canal de Aves Rig, los sistemas de comunicación comenzaron a captar interferencias, una señal de baja frecuencia proveniente del norte. Parpadeó en los instrumentos. El técnico de comunicaciones la descartó como ruido atmosférico, sin saber que provenía de un P-8A Poseidón estadounidense que orbitaba en modo silencioso. Ese avión, equipado con radar de apertura sintética, transmitía datos a la base Roosevelt Roads y al USS Colorado, confirmando cada movimiento del Sucre. En cuestión de minutos, el destructor venezolano se había convertido en un punto rojo sobre un mapa táctico en la sala de control del submarino estadounidense. Mientras tanto, en Caracas, el ministro de Defensa ofrecía declaraciones a la prensa asegurando que la soberanía marítima de Venezuela no será violada jamás. En esos mismos momentos, esa soberanía flotaba sobre una trampa mortal. En el submarino, el comandante Scott Delaney observaba los datos térmicos y ordenó mantener posición. «Esperen al cambio de corriente. Quiero ángulo limpio», indicó. La corriente marina del Caribe giraba lentamente hacia el este, lo que permitiría que el torpedo viajara sin turbulencia ni desviación. Los técnicos norteamericanos ajustaron los parámetros del MK-48 ADCAP, configurando el modo de persecución activa. En los monitores, un mapa tridimensional mostraba el relieve del fondo marino, con la silueta del Sucre deslizándose a 25 nudos. En el Sucre, el teniente Moreno volvió a revisar el sonar. Notó un eco breve, casi imperceptible, como un golpe lejano. Lo comparó con registros anteriores y se tensó. «Capitán, tengo una anomalía a babor. Distancia indeterminada», dijo. Álvarez se acercó y miró la pantalla. El eco desapareció. «Probablemente una ballena o un contenedor hundido», comentó otro oficial. Pero Moreno no estaba convencido. Solicitó activar el modo de rastreo pasivo extendido, aunque el protocolo exigía autorización de Caracas para cambios de energía en patrulla. Esa demora sería fatal. El Sucre continuó su ruta hacia el sur. Bordeando una corriente cálida proveniente del Golfo, los marineros del turno de medianoche tomaban café y hablaban sobre sus familias en Maracaibo y Valencia. Nadie imaginaba que cada palabra era escuchada por un hidrófono estadounidense flotando a 300 metros bajo ellos. A las 23:43, un operador en el USS Colorado anunció distancia estable, blanco alineado. Delaney se inclinó hacia el panel táctico. «En 3 minutos el Caribe conocerá lo que significa la precisión». En ese momento, a bordo del Sucre, un marinero observó una serie de burbujas ascendiendo detrás del barco, brillando con la luz de la luna. «¿Eso es gas?», preguntó confundido, pero no era gas. Era la primera señal del torpedo MK-48 que acababa de ser liberado, viajando a 102 kilómetros por hora. En menos de 40 segundos, el destino de la tripulación venezolana quedaría sellado bajo el rugido del mar. El MK-48 ADCAP M-7 Quas, una de las armas más sofisticadas del arsenal estadounidense, emergió de su tubo lanzador con un estallido contenido.
El sistema de propulsión de litio se activó y el torpedo se estabilizó a 40 metros de profundidad, siguiendo una trayectoria curvada hacia el sur. Su cabeza buscadora, equipada con sensores acústicos de doble modo, detectó de inmediato la firma sonora del ave Sucre, un ruido característico de hélices soviéticas modernizadas. En la sala de control del USS Colorado, las luces rojas bañaban los rostros tensos de la tripulación. Torpedo activo. Curso confirmado. Impacto estimado en 45 segundos. Informó el oficial de armas. El comandante Scott Delaney apenas asintió. No era la primera vez que ejecutaba una misión letal, pero sabía que este disparo tenía implicaciones geopolíticas profundas. La línea roja en el Caribe acababa de ser cruzada. En la superficie, el ave Sucre continuaba su patrulla sin percibir el peligro inmediato. El teniente Moreno, aún inquieto por el eco anterior, insistía en realizar una nueva verificación. Capitán, detecto un pulso breve, repetitivo. Podría ser un propulsor de alta velocidad, dijo con voz baja. Álvarez frunció el ceño. Activa contramedidas. Modo Alfa 3. Ahora. Los operadores reaccionaron con rapidez, liberando 2 señuelos acústicos Mark II importados de Irán. Esas esferas metálicas se hundieron y comenzaron a emitir ruidos engañosos, simulando la firma sonora del destructor. Pero el MK-48 Quas estaba diseñado para distinguir esos trucos. Su inteligencia digital filtró las frecuencias falsas y volvió a fijar la verdadera señal del Sucre, amplificada por la cavitación de las hélices. En el instante desde el lanzamiento, el torpedo ajustó su curso con precisión quirúrgica. Dentro del Sucre, una alarma ensordecedora comenzó a sonar. El sistema ruso de alerta de proximidad detectó una anomalía acústica en rápido acercamiento. «Torpedo entrante», gritó Moreno. El capitán Álvarez tomó el micrófono de comando. «Evasión total. Giro a estribor. Máxima velocidad. Despliegue de chaff submarino». La tripulación corrió hacia sus posiciones. Los motores gemelos rugieron, pero el océano ya había dictado sentencia. El torpedo aceleró a su máxima velocidad, 55 nudos, dejando una estela invisible en la oscuridad. A bordo del Colorado, un operador murmuró impacto inminente. En el cronómetro digital, el contador descendía. El Sucre viró con fuerza, creando una turbulencia que confundió brevemente los sensores del MK-48. Por un instante, la esperanza pareció renacer. Perdimos contacto. «Acústico», dijo un técnico estadounidense, recalculando trayectoria. Pero en el segundo 38, el sistema Quas reactivó su guía activa, emitiendo un ping sónico que rebotó con claridad en el casco metálico del Sucre. «Contacto restablecido», anunció el oficial. Delaney cerró los ojos un segundo y murmuró «Dios los perdone». A las 23:44. 17 horas. El torpedo impactó contra el costado de babor del Sucre, justo debajo de la línea de flotación. La explosión fue brutal. Un destello blanco azulado se expandió bajo el mar, seguido de una columna de agua que se elevó más de 30 metros. El casco del destructor se partió en 2 secciones. La onda expansiva barrió el puente, arrancando antenas, cañones y vidas en cuestión de milisegundos. El radar costero neerlandés de Curazao detectó de inmediato la firma térmica del impacto. En menos de 2 minutos, las estaciones de observación enviaban informes a La Haya, Washington y Bogotá. En el Colorado, la sala de control quedó en silencio. Nadie celebró. En la pantalla, el punto rojo que representaba al Sucre desapareció. «Objetivo neutralizado», dijo una voz monótona, pero la realidad era más sombría. 79 marineros venezolanos habían desaparecido en el fondo del mar sin posibilidad de rescate. El comandante Delaney ordenó ascender 20 metros para verificar la zona por el periscopio. El océano reflejaba un brillo rojizo bajo la luna. «Fuego en la superficie», murmuró. Sabía que esa imagen recorrería el mundo en pocas horas. En Caracas, las estaciones de radar costeras detectaron una interrupción súbita en las transmisiones del Sucre. El centro de mando de la Armada Bolivariana intentó establecer contacto sin éxito. El Sucre no responde. Repito, no responde. Los analistas creyeron primero en una falla eléctrica, hasta que los satélites colombianos captaron una mancha térmica y una columna de humo emergiendo del mar cerca de las coordenadas 11N68 W. Era el inicio de una crisis. Los 5 minutos que siguieron redefinirían no solo el equilibrio militar del Caribe, sino también la percepción del poder estadounidense en la región. El mar había hablado y su eco sería imposible de silenciar.
El instante posterior al impacto fue una sinfonía de destrucción. El ave Sucre se partió en dos con un rugido metálico que se extendió por kilómetros. El torpedo MK-48 AZCAP había penetrado justo en la cámara de máquinas donde se almacenaba combustible y munición antiaérea. La detonación interna fue devastadora. El fuego se expandió hacia los compartimientos centrales, vaporizando instantáneamente a los ingenieros y dejando una nube de vapor y combustible ardiendo sobre la superficie. Desde Curazao, los sensores térmicos de la Marina Real de los Países Bajos registraron un pico de calor equivalente a una erupción volcánica submarina. En menos de 30 segundos, el mar entero alrededor del Sucre parecía hervir. A bordo, el capitán Ramón Álvarez fue lanzado al suelo cuando el puente de mando colapsó, herido, con sangre en el rostro. Trató de incorporarse. El humo y el calor hacían imposible ver más allá de unos metros. A las balsas de emergencia, gritó con voz ronca mientras las alarmas ululaban como un coro agónico. Los marineros sobrevivientes intentaban cortar las compuertas para liberar compañeros atrapados. Pero las llamas ya consumían los conductos eléctricos. El sistema de supresión automática falló al instante por pérdida de energía. Un marinero logró llegar a cubierta solo para ver cómo la proa del buque se hundía lentamente. A lo lejos, la luna iluminaba fragmentos del casco que flotaban como restos de una ballena muerta. En el USS Colorado, el comandante Scott Delaney observaba en el monitor la desaparición del eco acústico principal. El operador informó: el blanco se desintegra. No hay señales de propulsión. Delaney mantuvo el rostro inmóvil, pero sus manos temblaban levemente. Regresen a modo silencioso. Ningún rastro. Ninguna transmisión. En cuestión de segundos, el submarino redujo potencia y desapareció nuevamente bajo el velo oscuro del Caribe. El ataque debía parecer un accidente o una explosión interna venezolana. En la base Roosevelt Roads, los controladores aéreos ordenaron al P-8 a Poseidón abandonar el área y cortar todo enlace de datos. Que el océano guarde el secreto, dijo un oficial estadounidense antes de cerrar la línea segura. Mientras tanto, los radares neerlandeses de vigilancia costera comenzaron a enviar informes cifrados a La Haya. Las imágenes satelitales mostraban un resplandor en el mar, a 22 kilómetros al sur de la isla. En Bogotá, el Centro de Inteligencia Naval confirmó el evento térmico y alertó discretamente a Washington. Explosión confirmada. Posible pérdida total del Sucre. El informe fue enviado con prioridad máxima. A las 23:48, el Caribe entero estaba en alerta. En el lugar del siniestro, los pocos supervivientes luchaban por mantenerse a flote entre llamas y restos metálicos. El marinero Luis Cedeño, de apenas 22 años, logró aferrarse a una puerta de acero flotante. «Capitán, capitán», gritaba en la oscuridad. No obtuvo respuesta. En su oído derecho aún resonaba el zumbido del impacto. Vio cuerpos flotando, algunos sin chalecos, y chorros de combustible ardiendo sobre la superficie como ríos de fuego. Un helicóptero de pesca civil en ruta a Aruba detectó la columna de humo y emitió una llamada de socorro en frecuencia abierta. Explosión naval al sur de Curazao. Se observan supervivientes. Esa transmisión sería captada por media docena de estaciones en cuestión de minutos. En Caracas, el alto mando naval intentaba entender lo imposible. Las últimas coordenadas recibidas del Sucre databan de las 23:42. A las 23:45 el buque había desaparecido. El ministro de Defensa exigió un informe. ¿Fallo mecánico? ¿Sabotage? ¿Ataque enemigo? Nadie tenía respuestas. En las redes sociales, pescadores de la isla de Blanquilla subieron imágenes borrosas de un destello lejano y una columna de humo, describiendo una noche que se encendió sola. En cuestión de una hora, la etiqueta almohadilla Sucre perdido se convirtió en tendencia en toda Venezuela. Los servicios de rescate venezolanos zarparon desde la bahía de San Román, pero llegarían demasiado tarde. Las corrientes del Caribe habían arrastrado los restos hacia el oeste, dispersando cuerpos y fragmentos a lo largo de kilómetros. En el amanecer del día siguiente, solo quedaban manchas negras de combustible flotando y el eco de un desastre que marcaría un antes y un después en un mar que durante siglos había sido ruta de comercio y descanso. Ahora flotaban las cicatrices de un acto de guerra que oficialmente nunca ocurrió. El Caribe, brillante bajo el sol de la mañana, parecía tranquilo otra vez, pero su silencio tenía el peso de 79 almas hundidas en su fondo. A las pocas horas del desastre, el Centro de Monitoreo Naval de Países Bajos en Curazao se convirtió en el punto neurálgico del Caribe.
Las pantallas mostraban imágenes satelitales infrarrojas del lugar del impacto. Una mancha térmica aún visible, rodeada por restos metálicos y pequeños incendios superficiales. El comandante neerlandés Erich van der Velde hablaba en voz baja con Washington. Confirmamos pérdida total del buque venezolano. No hay señales de explosión secundaria. Esto parece quirúrgico. En la otra línea, un oficial estadounidense respondió fríamente: mantened silencio, observad y registrad. El Caribe debe permanecer en calma. Era la confirmación tácita de que el ataque había sido planificado con precisión, sin margen de error ni intención de reconocimiento público. Mientras tanto, en Bogotá, el Centro de Inteligencia Marítima colombiano recibía datos sonar de la bahía de San Román y del canal de Aves Rig. Los analistas detectaron ecos débiles, posiblemente restos del casco hundido. El Sucre se partió. No hay supervivientes identificados, dijo un técnico. Pero la preocupación mayor era política. Venezuela acusaría a alguien y el Caribe se convertiría en el tablero de una nueva confrontación diplomática. El presidente colombiano decidió mantener neutralidad oficial, aunque en privado permitió a la US Navy utilizar canales de comunicación cifrados desde sus estaciones en Cartagena. Era la diplomacia de la conveniencia. Observar, callar y beneficiarse del caos. En el Mar Caribe Sur, el amanecer reveló un paisaje dantesco. Barcos de pesca de Aruba y Bonaire se desviaron de su ruta para evitar los restos flotantes. A las 6 de la mañana, un buque neerlandés de rescate llegó al área, izando cuerpos y fragmentos de metal calcinado. La bandera venezolana, rota y ennegrecida, fue encontrada flotando entre manchas de combustible. Van der Velde ordenó registrarlo todo. Cada detalle puede tener consecuencias internacionales, dijo. En Caracas, las noticias comenzaron a filtrarse. Los familiares de la tripulación del Sucre se congregaron frente al Ministerio de Defensa exigiendo respuestas. Los medios estatales informaron de un accidente técnico durante ejercicios navales. Pero nadie creyó esa versión. Expertos independientes comenzaron a hablar de un posible ataque extranjero, señalando que el Sucre había transmitido señales de alarma apenas segundos antes de desaparecer. En los foros militares, exoficiales venezolanos afirmaban que ningún fallo interno produce una explosión tan limpia y concentrada. Desde Washington, las declaraciones fueron medidas. Estados Unidos lamenta la pérdida de vidas humanas en el Caribe, dijo un portavoz del Pentágono. Ninguna mención a submarinos, ni operaciones, ni a la palabra torpedo. Sin embargo, los observadores internacionales comprendieron el mensaje entre líneas. Una advertencia a Caracas y a cualquier aliado que intentara desafiar el control marítimo estadounidense en la región. Mientras los equipos de rescate neerlandeses y colombianos continuaban recogiendo fragmentos, el Caribe comenzaba a llenarse de rumores. Algunos pescadores aseguraban haber visto una sombra negra moviéndose bajo las olas horas después del siniestro. Otros decían haber escuchado un sonido metálico, como si algo se alejara hacia el norte. Eran los últimos rastros acústicos del USS Colorado desapareciendo hacia aguas internacionales. El mar guardaba el secreto, pero los ecos de la tragedia ya se habían extendido más allá de las fronteras. El Caribe nunca volvería a sonar igual. En la capital venezolana, la noticia de la desaparición del ave Sucre cayó como una bomba política. A las 9 de la mañana, la Casa de Miraflores convocó una reunión de emergencia. El presidente, visiblemente alterado, escuchaba informes contradictorios. Cuando el jefe del Comando Estratégico presentó una imagen satelital neerlandesa mostrando la columna de humo y una señal térmica compatible con una explosión dirigida, el mandatario golpeó la mesa. Esto fue un acto hostil. Nos han atacado en nuestras propias aguas. Su voz retumbó en la sala mientras ordenaba poner a toda la flota en alerta roja. El ministro de Defensa, general Rafael Dávila, propuso emitir una protesta formal ante la ONU y convocar a una sesión urgente de la OEA. Sin embargo, otros asesores más radicales exigían una respuesta militar inmediata. No podemos dejar que el Caribe se convierta en su mar privado, dijo el almirante José Gregorio Montilla, comandante de la Fuerza Naval del Atlántico. La tensión crecía. Los servicios de inteligencia confirmaban que el USS Colorado había operado en la zona días antes, aunque sin pruebas directas. Para Caracas, la conclusión era que el ataque había sido una advertencia, un recordatorio del poder de Washington. El presidente apareció en televisión nacional esa misma tarde, con el rostro endurecido. Vestido con uniforme verde oliva, declaró: el sacrificio de los hombres del Sucre no será olvidado.
nuestra respuesta será del tamaño del mar que nos rodea. En las calles, multitudes salieron con banderas y pancartas que decían Venezuela no se arrodilla. En las redes sociales, los videos de pescadores que mostraban la explosión circularon con rapidez, acompañados de teorías sobre la intervención de submarinos estadounidenses. En pocas horas, la etiqueta Almohadilla Caribe en llamas se volvió viral. Mientras tanto, los diplomáticos venezolanos en La Habana y Moscú enviaban mensajes confidenciales, solicitando cooperación técnica y marítima inmediata. Rusia respondió con cautela, ofreciendo asistencia en investigación subacuática. Cuba, por su parte, condenó públicamente el ataque y propuso una alianza defensiva caribeña. Si hoy hunden un barco venezolano, mañana será uno cubano, declaró un portavoz. Las reacciones internacionales se multiplicaron. En Bruselas, la Unión Europea pidió calma y exigió una investigación independiente. Washington, en cambio, mantuvo silencio absoluto mientras sus medios filtraban que el Sucre transportaba material no declarado. Dentro del país, el suceso tuvo un efecto emocional devastador. Las familias de los marineros comenzaron a reunirse frente a la base naval de Puerto Cabello, encendiendo velas y colocando retratos en el suelo. Mi hijo tenía 23 años, solo. Quería servir a su bandera. Lloraba una madre ante las cámaras. La televisión estatal transmitía imágenes del mar al anochecer, acompañadas por una voz en off. El Caribe guarda a héroes que murieron en silencio. En los barrios populares, el sentimiento se transformó en rabia. Grafitis con las palabras justicia por el Sucre aparecieron en las paredes de Caracas y Maracay. Al caer la noche, los buques de la Armada Bolivariana zarparon desde La Guaira hacia las aguas cercanas a Isla de Blanquilla en busca de cualquier resto del destructor. Los marineros, en silencio, sabían que no hallarían sobrevivientes, pero el mensaje era simbólico. Venezuela no cedería el control de su mar. En los ojos de cada oficial brillaba la mezcla de dolor, orgullo y miedo. Todos entendían que la guerra no se había declarado, pero ya había comenzado. El amanecer tiñó el Caribe de un resplandor dorado que contrastaba con el olor a combustible y hierro. Las olas arrastraban los últimos fragmentos del ave Sucre mientras los equipos de rescate trabajaban en silencio. Entre ellos, un pescador local llamado Tomás Herrera encontró un casco flotando con él. Nombre Cedeño. Lo sostuvo unos segundos y con voz temblorosa murmuró que el mar les dé descanso. Luego lo dejó hundirse lentamente. En la base naval de Puerto Cabello, las familias esperaban noticias frente a una fila de cuerpos cubiertos con mantas azules. Los oficiales no hablaban sobre el ataque, solo saludaban en silencio. Caracas decretó 3 días de duelo. En los noticieros se repetía el Caribe ha cambiado. Los aliados guardaban silencio. Washington evitó comentarios mientras Moscú y La Habana condenaban la tragedia. En los barrios costeros, los niños lanzaban pequeñas barcas de papel al agua con banderas dibujadas a mano. El mar parecía tranquilo, pero su calma pesaba como el dolor. En el USS Colorado, el comandante Scott Delaney escribió en su bitácora: «Cumplimos la orden, pero el mar no olvida». Luego cerró el cuaderno y se perdió en la penumbra roja del control. Al caer la tarde, los pescadores encendieron antorchas en la orilla. Las olas devolvían su luz como si también lloraran. Nadie hablaba de guerra, pero todos sabían que algo profundo había comenzado. El Caribe, testigo de siglos de silencio, guardaba ahora un secreto más, uno que ningún radar podrá borrar jamás.